Hey amigos de YouTube, estamos aquí en el Auditorio del Prat y hoy haré una intervención en medio de la charla. No hay ningún golpe, ninguna burla, que hubiera sido peor que la soledad de todos esos años. El ver a la gente jugando y los niños hablando entre ellos y yo siempre estaba solo. La única compañía que tenía era un libro y la soledad me mataba. Era lo que más me dolía de todo. El sentirme solo y sentir que nadie me apoyaba, sentía que era inferior a los demás. Sentía como que estaba aparte de todo lo demás. En que a mi instituto, al salón de actos, vinieron 3 jóvenes que habían sido víctimas, uno de abusos sexuales, otro de abandono familiar, y vino también Carlos, víctima de acoso escolar. Entonces le costó ponerse frente a sus pares, a sus iguales. Había muy poca diferencia porque bueno, él ahora tiene 20 y pocos y aquellos pues tenían a lo mejor 16 o por ahí, y a él le costaba dirigirse a ese auditorio, pero venció el miedo y los recuerdos y lo hizo. Y yo os lo quiero presentar porque Carlos está aquí, nos ayuda y quizás... este sea el momento para que vosotros le preguntéis cosas, porque una cosa es la charla que nosotros damos, que evidentemente pues, está muy fundamentada, pero otra cosa es la experiencia y la vivencia real de alguien que ha pasado por el acoso escolar. Así que quizá que ahora interrumpamos un poquito el PowerPoint, ¿te parece? ¿Sí? ¿Sí? Y si queréis le hacéis preguntas a Carlos y él... Manda ella. No te lo creas. Entonces él nos contesta sobre su propia experiencia personal. Hola, Carlos. Gracias por estar aquí. Mira, cuando se encerráis, ¿qué es lo que podemos hacer los padres? ¿Cómo podemos llegar? Eso es difícil porque cuando nos encerramos precisamente es porque necesitamos pensar sobre nosotros mismos. Porque normalmente cuando alguien se encierra es porque piensa que él es el problema. Normalmente cuando yo me encerraba pensaba que yo era el problema y sencillamente quería esconderme de todo el resto, pensando que yo era digamos, lo que hacía que todo se estropeara, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y cuando un adolescente o un niño se esconde o se encierra es porque tiene miedo también, o sea, es como una coraza. Y no sé cómo explicarlo, en ese momento... En ese momento a mí no me ayudaron, a mí me han ayudado después cuando he sido mucho más mayor y no puedo decir lo que sentía, pero supongo que cuando alguien se encierra lo que necesita es que alguien le dé un abrazo y le diga que lo entiende. Porque a veces me sentía como que nadie me entendía, ¿no? Porque cuando al principio me quejaba del acoso escolar en el colegio, a mis padres, a todo el mundo le restaba importancia, era como si yo fuera el único que le daba importancia al asunto. Y es como, ese niño necesita saber que los demás le dan importancia también a lo que le pasa y que no piense que es una tontería suya o que es problema suyo, por ejemplo. Gracias. Sí, dime. Me he tirado todos los años de escolaridad de mi hija diciéndole no hagas caso y no hagas caso. Estoy terriblemente mal. Yo llego a saber que mi hija pasa lo que ha pasado y mi hija no va al colegio. Quiero decirte que te entiendo y yo como padre, madre, encuentro que no sabemos ayudar porque no sabemos hasta qué punto sufrís. Y yo ese sufrimiento lo tendré siempre por no haber podido ayudar a mi hija. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, realmente yo te entiendo, porque lo que los demás ven es la punta del iceberg. Si no lo has sufrido no sabes lo que es el acoso escolar realmente. Nadie que se lo pueden contar, se lo pueden decir, pueden ver cosas en la tele, pueden ver vídeos de cómo le pegan a alguien,
Pero nadie que no lo ha sufrido, nadie puede saber lo que se siente sufrir acoso escolar durante muchos años, en los que cada día sabes que te va a esperar una paliza o que te va a esperar insultos, sabes que cada día te van a denigrar, te van a tratar fatal, sabes que cada día vas a sentirte como una mierda, y eso cada vez te va minando la moral. Llega un momento que sientes que no eres nada, que eres una mierda y que no importas en nada, y al final lo único que llegas a un punto en el que piensas en el suicidio. Y yo he llegado hasta ese punto, y si no hubiera tenido los apoyos necesarios, aunque fueran los mínimos que tuve, me hubiera tirado de ese puente de aquel día. Pero dime, por ejemplo, ¿qué podemos hacer como padres? Porque es lo que yo te estoy diciendo. Yo siempre le he dicho que no le haga caso. ¿Hasta qué punto no tenemos que hacer caso? Sí. ¿Tu nombre es? Lina. 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 Mira, yo quiero decirte algo. Si tuviéramos que pasar el resto de nuestra vida sintiéndonos culpables por algo que no conocíamos, como te acaba de decir Carlos, pues la inmensa mayoría estaríamos con unos traumas tremendos. Yo no estaba formada, seguramente se me habrán pasado casos, acabo de hablar del de él, siento no haber podido ayudarle en aquel momento, me hubiera gustado, pero realmente no pude hacerlo. Tú no sabías de esto, tú no eres culpable de ello. A partir de esta charla ya hablaríamos, porque ahora sí ya sabrás algo más de lo que es el acoso escolar, ¿no? Pero de verdad no te sientas culpable y piensa qué te diría tu propia hija. Seguramente te diría: mamá, no sabías, no podías ayudarme porque en aquel momento yo no te dije nada, porque los primeros que, como ha dicho Carlos, no hablan son ellos. Por lo tanto, te pediría que lo reconsideres y que no digas que te sentirás culpable durante el resto de tus días, porque con eso no hacemos nada. Al contrario, supera eso y ayúdala, porque es posible, no lo sé, que ella tenga a lo mejor alguna secuela. Y lo que sí hemos de hacer es ahora, con fuerza, decir: vale, pues yo te voy a ayudar a superar aquello. ¿Qué te parece, Lina? Gracias. A ti. ¿Más preguntas? Perdona, yo te quería preguntar, tú a tus padres, porque bueno, la mía por ejemplo es como si nos tuviera ahora odio porque no la hemos ayudado en su momento, y ahora cuando está sacando las cosas al psicólogo y está sacando pues toda esa rabia, pero esa rabia es contra nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque nosotros le decimos, ella sabe que la queremos y tal, pero ahora mismo tiene una hermana que está en estudio de TDA y es como si ahora tiene los celos de la hermana más lo que trae arrastrado, más el odio que tiene, no sabemos cómo hacerlo. Es muy difícil, porque yo también he tenido muchos problemas con mis padres, ya que cuando uno recibe la ira de los demás, acumula una ira que la tiene que proyectar en algún lado. Y por ejemplo, todos los que hemos sufrido acoso, nos ha pasado alguna vez de que llega un momento que explotas y atacas al primero que tengas al lado, aunque sea la persona que más quieres en el mundo, le atacarás porque sabes que la ira acumulada llega un momento que tiene un límite. Y hay personas que han sufrido mucho y lo pagan con los demás, pero no saben que lo están pagando con los demás. Es como algo muy instintivo, y sobre todo nos pasa mucho a los jóvenes de que no sé cómo explicarlo ahora. Yo, por ejemplo, ahora, ella iba a un psicólogo, pero ahora ya no quiere. O sea, a mí no me pasa nada, no estoy mal, pero está mal. No sé si me entiendes. Sí, lo sé, porque yo también lo he pasado. Es normal que ni siquiera uno mismo reconoce el problema que tiene, y sencillamente es lo mismo que hacen mucho, que sencillamente negando el problema se piensan que se soluciona. Y bueno, no es así. Carlos, si me permites, hay otra cosa que explica eso, pero que a veces no la sabemos, y es que los niños, parece que nosotros los adultos los protegemos, sobre todo los padres, pero resulta que ellos también nos protegen. Entonces son muchos los que dicen: no, yo no le puedo dar este disgusto a mi padre o a mi madre, no, yo no quiero que sufran, no se lo quiero decir. Y también hay otra razón, para no decirlo, que es: como se lo diga, la que van a liar, y luego el que se queda aquí solo soy yo. Bueno, ella lo que hace ahora es meterse en su habitación y encerrarse. Cuando está más calmada habla, pero sí que es verdad que cuando habla hay cosas de las que nosotros nos vamos enterando poco a poco, porque al principio no quería sacarlas. Una vez ha salido del colegio y está en otro sitio, es cuando va sacando cosas. Claro, pensemos que la amalgama de sentimientos que tiene un niño acosado, y Carlos me dirá si es así,
es tremenda porque tienen miedo, tienen vergüenza, tienen rabia, ¿qué más cosas? Indefensión, ¿no? Sensación de impotencia. Sí, miedo a la gente en general, porque es como un instinto que se te desarrolla del acoso escolar y tienes miedo de cualquier persona prácticamente, incluso de gente mismo de la familia, conocidos. En un momento de discusión te sientes como si te estuvieran acosando, aunque no sea así. En el futuro, yo por ejemplo ahora tengo 27 años. Yo cuando acabé de tener acoso a los 18 años. En cuarto de la ESO, tuve que repetir curso 2 veces por los problemas que tuve en el instituto. En cuarto de la ESO me tuve que cambiar de instituto y tuve que repetir curso porque me cambié a mitad de curso, tuve que repetir curso para poder salir del acoso escolar. Porque salir de ahí es muy difícil, porque no solamente es salir del sitio, es un cambio de actitud. Porque una vez que sufrí el acoso escolar, yo tenía la actitud de miedo hacia la gente y me fue muy difícil hacerme una coraza exterior para salir de ello. Y la única manera que encontré, la única solución que encontré a la hora de salir del acoso escolar fue cambiar externamente. Porque la gente se fija mucho en el exterior, por ejemplo, y en la actitud. Simplemente cambiando, me empecé a vestir con chaquetas así, me dejé el pelo largo, me puse un poco más heavy y pude cambiar la actitud. Pero si no hubiera cambiado la actitud, conozco mucha gente que le ha pasado que sencillamente un gesto de miedo, un gesto de rezagarse y vuelve a sufrir acoso escolar otra vez. Porque los acosadores saben quién es débil. ¿Perdón? Digo que lo huelen. Ah, sí. Diles cuántos años estuviste tú sufriendo acoso, Carlos. Yo empecé a sufrir acoso escolar cuando pasé de párvulos a primaria, que eso era en PEC6, eran 10 años, me parece, ¿no? No, tenías menos, ¿no? 6 años. 6, sí. Tenía 6 años y acabé en cuarto de la ESO, después de repetir 2 veces. Ya con 18 años pude superar el acoso escolar, pero toda mi infancia la tuve comida por el acoso. Supongo que esto os resulta extraño, pensar que una persona pueda estar durante 10 años o más sometida a acoso escolar, pero os puedo asegurar que son bastantes los casos que tenemos de acoso prolongado. Y de todos modos, aunque no lo sufran durante 10 años, es igual. O sea, conocemos una persona a la que entrevistamos, ¿verdad?, para nuestro programa, que con un solo episodio se desencadenó ya un estrés postraumático, porque bueno, fue con un arma, entonces eso le cambió la vida. O sea, que con un solo episodio, por eso cuando decía Javier, ¿cuántas bofetadas hay que recibir, no? Con un solo episodio, si es lo suficientemente intenso y fuerte, puedes quedar marcado. Así que tengamos en cuenta eso. Hay muchos niños que lo sufren durante muchísimo tiempo e insisto en lo mismo, no podemos permitirnos eso, ni como padres, ni como docentes, ni como sociedad. O sea, los niños son material sensible, los niños son sagrados, y debemos protegerlos, porque eso está recogido en todas las legislaciones del mundo mundial. Desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, la Constitución, pues debemos hacer que todas esas legislaciones se cumplan. ¿Más preguntas? ¿Podrías decir el tipo de acoso que recibiste? Yo recibí acoso de varios tipos en general, porque desde primaria hasta que acabé la secundaria pasé por varias etapas. Y empecé con un aislamiento en el que no me dejaban jugar con nadie porque yo era el que sacaba mejor nota de la clase y ninguno quería jugar conmigo. Luego no querían que jugara con ellos a fútbol porque era el más gordo. Y me quedé muy aislado, ¿no? Los 2 primeros años fueron estar solo totalmente, que eso para mí ya era un suplicio, porque yo quería conocer gente, yo era un niño pequeño, quería tener amigos, ¿no? Como veía en la televisión, ¿no? Conseguir amigos. Llegué a cambiar de edificio, que es cuando pasas a la primaria, y pasé de los párvulos a la primaria. Y los 2 primeros años fueron de aislamiento, pero los siguientes fueron peor, porque empezaron a ponerme motes y a insultarme. Y luego llegó al peor punto cuando empezó la violencia en quinto de primaria, si no me equivoco son 10-11 años, me pusieron una bolsa de basura en la cabeza y me empujaron por unas escaleras diciéndome que íbamos a jugar a la gallinita ciega, aunque yo ya sabía que me iban a hacer algo. Y de ahí, cuando llegué a la secundaria, me juntaron con gente de otros barrios aún, que eran gente problemática además, y yo tenía la diana ya del anterior colegio en la espalda y ya directamente cada vez iban a peor.
porque lo único que se les ocurría cada vez mejores maneras de fastidiarme o de hacerme daño, cada vez yendo a peor. Un día llegaron a pegarme con cuerdas de gimnasia, que estábamos saltando las cuerdas y llegaron a pegarme entre varios, o sobre todo en educación física me daban bastantes palizas en los vestuarios, porque aprovechaban que el profesor se iba y nos dejaba 10 minutos del final de la clase para cambiarnos. Y en el momento de cambiarnos siempre se aprovechaban de cualquier momento en el que me quitase la camiseta para pegarme entre varios. Y luego, al final, llegaba un momento que ya lo querían sacar hasta fuera del instituto. Ya salía del instituto con miedo. E incluso llegué a temer por mi vida, ¿no? Porque yo, en el barrio donde vivo está al lado de la montaña y más de una vez he tenido que salir corriendo por donde están los barrancos, donde están los caminos de montaña, porque me perseguían para pegarme, me perseguían para hacerme daño. Pero realmente el daño físico no era el peor daño. El peor sufrimiento lo tuve en primaria, cuando tuve el aislamiento y la soledad, cuando nadie quería venir conmigo. Fijaos que él ha hecho un repaso a todos los tipos de acoso que luego aparecerán, pero empezó con acoso por exclusión, no me dejaban jugar, me aislaban, me dejaban solo, siguió con acoso verbal, motes, insultos, y llegamos al acoso físico, ¿verdad? Sí. Última pregunta para Carlos. Allí arriba. La última pregunta, que así luego continuamos. ¿Cómo has podido sobrevivir a esto? Porque, o sea, yo he sufrido acoso escolar, ¿vale? O sea, a mí me han abierto la cabeza, he sufrido bullying más de una vez y, o sea, yo lo veo imposible. Porque, o sea, yo voy al psicólogo, por ejemplo, no tengo ganas de hacer nada directamente. Hace nada, o sea, me pegaron, ¿vale? O sea, yo lo paso muy mal. Y lo paso muy mal porque he llegado aquí llorando. Gracias por comentarlo, por tu valentía. Y luego, si quieres, hablamos, que tenemos un proyecto muy chulo. Según pasan los años, te vas dando cuenta de que eso se va quedando en el pasado, de que nunca lo olvidas, nunca se te irá de la cabeza el acoso escolar, pero cada año que cumplas y cuando acabas el instituto, cuando acabas todo, poco a poco lo vas superando, pero se tarda muchos años en llegar a superar. Y nunca se supera del todo, porque yo todavía no me lo he superado del todo. Yo todavía en mi casa, cuando entro en mi habitación, cierro la puerta con pestillo. Cuando voy por la calle, no puedo evitar mirar hacia atrás por si alguien me está persiguiendo, aunque sé del cierto de que nadie me está siguiendo. Incluso cuando voy en metro o voy por la calle, voy preocupado pensando de que alguien va a aparecer por detrás o va a aparecer en cualquier momento y me va a hacer daño. Y eso es un sufrimiento que ojalá pudiera quitármelo de dentro, ojalá pudiera andar por la calle tranquilo pensando de que no me va a pasar nada. Porque yo cuando salgo de casa pienso que cualquier cosa me puede pasar. Y sé que no me va a pasar porque la lógica me dice que no, que eso ya pasó. Pero yo aún tengo la sensación como si me fuera a pasar algo, como si alguien me fuera a atacar. Me pregunta Yo quería decir... Quería decirte... Un momento, por favor. Me pregunta mi sobrina que qué hacer, que qué le dices tú, qué hacer cuando le están pegando. Bueno, contéstale. ¿Qué hacer cuando le están pegando? Pero es muy difícil saber qué hacer en ese momento, porque... Sobre todo decirlo a los padres. Intentar no decírselo a los profesores ni a nadie del centro, porque normalmente no funciona. Y eso te acaba desanimando y te acaba llevando a pensar que nadie te va a ayudar. Siempre hay que acudir a los padres antes que al centro, por lo menos hoy en día, hasta que se solucione el problema. Los centros lo ignoran bastante y los profesores suelen empeorar las cosas, porque cuando le dices al profesor que te han pegado, lo único que va a hacer es echarle la bronca, o como mucho le pondrá un pequeño castigo, y luego eso serán años después de sufrir otra vez. Yo, la manera que tuve de salir del acoso escolar fue cambiarme de centro, y yo se lo recomiendo a mucha gente, que si tienen a alguien que lo tiene tomada con esa persona, va a ser muy difícil mediar o arreglar eso directamente. Y a veces lo más fácil es cambiar de centro voluntariamente y sencillamente cambiar de actitud como si nunca hubiera pasado. Aunque por dentro se sepa de qué ha pasado, lo mejor es pararlo en cuanto antes. Yo soy la madre de la niña. Sí.
A ver, yo tengo mellizas y van juntas al centro. Lo que no voy a hacer es cambiarla. Creo que el centro se tendría que responsabilizar de todas las cosas que pasan, evidentes, poner freno de una vez si hay señoritas pasivas, como si hay niños que lo están pasando mal, sufriendo, y ponerle freno a todo esto. Porque yo soy también una madre violenta, también puedo coger a los padres y cargármelos. Es que en ese plan estamos con las madres. Coger a los críos y decir, te voy a cortar, con perdón de los niños que hay, los huevos. Porque es que en muchos casos funcionan así. Entonces, claro, los centros no quieren, o sea, quitarse de encima como diciendo, aquí no hay acoso. No, aquí pasa algo. Aquí pasa algo realmente. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sacar a mis dos hijas del centro? No, yo no las voy a sacar. Que busquen medidas. Y si no, ya las buscaré yo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Antonia Aguilar. Antonia, lo que quería decir, Carlos, es que en casos, como hemos dicho antes, hemos dicho que evidentemente quien se tiene que mover no es la víctima. Lo que él quiere decir es que si realmente se llega a un punto ya muy delicado que primero siempre son los niños, lo que hemos de preservar son los niños. Estamos totalmente de acuerdo en que el centro tiene que tomar medidas y que si alguien se tiene que mover es el acosador y no el acosado. En eso estamos totalmente de acuerdo y yo cuando oigo estas cosas como representante de la comunidad educativa pues me siento muy mal de que se diga que los profesores no actúan. Hay de todo, hay profesores que sí que actuarán, pero evidentemente yo he oído a muchos alumnos míos cuando les dices, oye, ¿por qué no lo has dicho? Decir, porque los profes no hacen nada. Bueno, entonces en este eso caso, es doloroso. Perdóname, en este caso mi hija, su profesora es pasiva, porque todo esto pasa dentro de clase. Bien, porque ya lo veremos, los profesores no están formados, no están entrenados en esto y esto es algo que hay que solucionar de manera urgente. Entonces, lo que hay que hacer evidentemente es que el centro actúe de una manera o de otra y si necesitas orientación, pues luego con mucho gusto te la damos, ¿de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo contigo en que no deberías tener que sacar a las niñas. Lo que ha querido decir Carlos es eso, que cuando realmente el asunto llega a un punto muerto, entonces como mal menor. Y quería contestarle a la joven de arriba